Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 104.800 suscriptores y creciendo, y con una imagen muy particular. Dos presidentes unidos, el de Argentina y de Chile, Perón y Baño del Campo. De esto vamos a hablar, de cuando la hispanidad estuvo a punto de unirse y el punto de inflexión fueron Argentina y Chile. Vamos con el comienzo del programa. Bueno, esta es una imagen muy particular que hemos elegido porque hubo pocos gobernantes en América que se dieron cuenta de la importancia de unificar nuestros pueblos, que entendían con claridad que debilitados no significábamos nada. Eh, los dos hombres que mejor lo entendieron en Sudamérica fueron Perón y Ibáñez del Campo. Vamos a mostrar acá una imagen de ambos en Chile, en la plaza donde se reunieron para conversar y festejar juntos. Pero vamos a explicar un poquitito quiénes eran ambos personajes, ¿cierto? Porque realmente es bastante sorpresivo. La cuestión que el 28 de febrero de 1953, Juan Domingo Perón sentenció con esta frase: desde hoy los chilenos serán considerados compatriotas por todos los argentinos y esta debe ser una consigna de honor. Pero a ver, ¿cómo es que llegamos a eso? La cuestión es que al comienzo de 1953, Chile y Argentina tenían muy buena relación bilateral. Hacía poco que Perón había iniciado su segundo mandato electoral y en el año 52, Ibáñez del Campo también volvía por segunda vez a la presidencia, porque él había sido presidente en un gobierno, digamos, discutible en cuanto a su origen, pero que dio muy buenos resultados para Chile, que fue entre 1927 y 1931 donde se había presentado como un candidato único, saca el 98%. Pero ya en el 52 se vuelve a presentar y gana con el 46% de los votos. Un militar patriota de corte nacionalista, vamos a poner una imagen de Ibáñez, el general Ibáñez del Campo, apoyado por sectores patrióticos, también por sectores de la izquierda, como pasa en América, donde las cosas se mezclan un poquitito, ¿no es cierto? Pero vamos acá a la reunión de ambos mandatarios. Es decir, concretamente estos dos hombres, dos militares nacionalistas, Carlos Ibáñez del Campo y Juan Domingo Perón, dieron un paso inédito en la historia sudamericana. Firmaron el convenio de creación de un bloque regional de naciones sin fronteras económicas ni políticas. El paso siguiente era sumar a Brasil. Lamentablemente, los golpes de Estado en 1955 Perón es derrocado, la oposición de los Estados Unidos de Norteamérica y algunas clases dominantes en nuestros países, bueno, dieron por tierra con esta iniciativa. Pero es muy interesante porque el sentido de la patria grande sigue siendo algo latente, es decir, se encuentra un uruguayo con un ecuatoriano en Nueva York y se van a cenar juntos, es decir, sienten muchas cosas en común. No, es decir, nuestros países fueron separados muy artificialmente. Por eso Perón plantea lo siguiente: la simple unidad económica no es suficiente. La unidad chileno-argentina hay que hacerla total e inmediatamente, porque la unidad económica se puede anular o destruir. Hay que hacer la unidad y los problemas que puedan originarse se arreglan en el camino. Esto es como meterse en la ducha fría. Perón tenía esta frase, ¿cierto? Si se mete un dedo al agua, uno duda. Preferible es ponerse bajo el chorro con todo el cuerpo. El pueblo argentino abrirá sus brazos a los chilenos para lograr la unidad, porque el pueblo argentino quiere de verdad la unión.
Si es necesario, el pueblo argentino saldrá a las calles a pedir la unidad con Chile. Y creo que el pueblo chileno hará lo mismo. El siguiente paso era formar el ABC, Argentina, Brasil y Chile, sumando a la República de Brasil. Un hecho que se complicó por la muerte del presidente brasileño Getúlio Vargas, que se suicidó el 24 de agosto de 1954. Esto fue realmente un fracaso para todos. Realmente fue un drama porque era una posibilidad concreta de solucionar muchísimos de los problemas que se originaron en nuestra independencia, ¿no? La cuestión es que Paraguay, Ecuador, Nicaragua y Bolivia se habían adherido también a fines de 1953. Y acá, discúlpeme, pero voy a dar algunos datos. La Argentina tiene una superficie, fíjese lo importante que hubiese sido esto, y que sería, Argentina tiene una superficie de 2.800.000 kilómetros cuadrados, pero eso hay que sumarle la Antártida, islas y lo que serían nuestros espacios marítimos, que suman unos 6.700.000 más la Antártida. Estamos hablando de que la superficie argentina puede variar, depende de la lectura geográfica que se haga, entre 9,5 y 10,5 millones de kilómetros cuadrados, con unos 46.200.000 habitantes. Chile suma 757.000 kilómetros cuadrados más 1.250.000 kilómetros de la Antártida y 19.200.000 habitantes. Pero la idea era sumar Paraguay, que Paraguay tiene hoy 406.750 kilómetros cuadrados y 7.200.000 habitantes. La parte de habitantes es la de hoy, ¿no es cierto? No tenemos la del año 53. Pero podemos darnos una idea de la importancia que sería hoy. Bolivia también se quería sumar, había firmado, y tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados con 11.700.000 habitantes. Ecuador, 256.000 kilómetros cuadrados con 17.800.000 habitantes. Nicaragua se sumaba con 130.400 kilómetros cuadrados y 6.600.000 habitantes tiene hoy. Y Brasil tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados y hoy tiene 212 millones de habitantes. Pero también había una política de Perón para acercarse al Uruguay, que tiene 176.200 kilómetros cuadrados y hoy tiene 3,5 millones de habitantes, y Perú, que tiene 1.285.000 kilómetros cuadrados y 33 millones de habitantes. Por supuesto que cuando hablamos de estas superficies hay partes que están en disputa, ¿no? Bolivia y Chile y Perú tienen zonas en disputa. Y un tema que Perón y Ibáñez del Campo habían solucionado, que era el tema de la Antártida, el sector antártico argentino-chileno, había una parte que estaba superpuesta. Entonces ellos deciden que, bueno, comenzaban con la unificación de ese sector, mientras iba avanzando en el resto. Entonces el sector chileno y argentino es un sector binacional. Y se acaban todas las disputas y conflictos con Chile, porque estos dos eran dos estadistas que se estaban viendo más adelante. Queremos andar peleando por islas cuando podemos reunificarnos. Por supuesto que tras la caída de ambos mandatarios, el gobierno argentino tuvo una actitud ya de choque con el gobierno de... Todavía estaba Ibáñez del Campo, pero el gobierno de lo que se llamó Revolución Libertadora, que de Libertadora no tuvo nada, es la revolución que lo voltea a Perón, entra en conflictos fronterizos con Chile, es decir, se encontraban las flotas de guerra en la zona del sur de Argentina y Chile, había amenazas, etcétera, etcétera. Pero todo eso es producto de una independencia mal organizada. Pero vamos un poquitito, fíjense que incluso se hizo una medalla conmemorativa, Argentina y Chile eternamente unidas. ¿Ven cómo se ve el escudo argentino y el escudo chileno? Y atrás está el escudo peronista, dice entrevista Perón-Ibáñez, 27 de febrero de 1953. La cuestión que eran gobernantes que parecían un espejo del otro. Tenían ambos políticas desarrolladas de intervención estatal en la economía, sindicalización de los trabajadores, pero bien lejos del comunismo. Mejoras en las condiciones laborales y salariales, creación y expansión de empresas públicas, etc. Es decir, acá muchas personas creen que estos fueron gobernantes comunistas. No, nada que ver con eso, por el contrario, lucharon contra el comunismo. Ibáñez del Campo creó LAN Chile, también creó el Cuerpo de Carabineros. LAN Chile es la línea aérea de bandera, nosotros ya tenemos aerolíneas argentinas, también crea el Código de Trabajo. Eso fue en el primer
periodo, 1927-1931, y en el segundo mandato, de 1952 a 1958, puso en marcha la Empresa Nacional de Petróleos, ENAP, la Compañía de Aceros del Pacífico, CAP, la Industria Azucarera Nacional, que se llamaba Yansa, el Ministerio de Minería y el Banco del Estado de Chile. También fue quien creó en Chile la Corporación de la Vivienda, enfocada a construir casas populares. Mientras en Argentina, entre 1947 y 1955, se construyeron también 500.000 viviendas nuevas. O sea, hubo un cambio social para muchísima gente. La cuestión es que ellos plantean que los Estados Unidos de Hispanoamérica debían avanzar desde la unidad comercial a una política para pararse frente al mundo enarbolando la tercera posición equidistante del imperialismo norteamericano y de la URSS. Bueno, evidentemente ellos también tuvieron problemas con sectores políticos locales. Pero el recibimiento que tuvo Perón en Chile fue extraordinario, con bandas militares, auto descapotable que lo paseó entre una multitud y se complementó con un elemento de color. La marcha en honor a la amistad entre las repúblicas hermanas utilizó la melodía de la marcha peronista. Bueno, en la descripción de este programa pusimos el enlace a esa curiosa marcha peronista que decía: con Perón y con Ibáñez, argentinos y chilenos, esta canción entonemos como un mensaje de amor de los dos pueblos hermanos que San Martín libertó y que gozan de justicia con Ibáñez y Perón. Realmente fue muy ingeniosa. Lo escribió el señor Santillán y la cantó un cantor de tangos, Alberto Marino, en ocasión de este histórico encuentro. Bueno, aquellos que quieran ver los videos de la recepción de Perón en Chile, lo pueden hacer en la descripción. Pero para hablar de la importancia de este tema, lo tengo invitado a un amigo de Chile, al señor Erwin Robertson, director de la revista La Ciudad de los Césares. ¿Qué tal, Erwin? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Bueno, tu revista yo recomiendo La Ciudad de los Césares porque es una revista con muchísimo prestigio dentro del ámbito intelectual argentino. De hecho, esta es una entrevista pendiente, porque muchos me dijeron: ¿cuándo vas a entrevistar al director de La Ciudad de los Césares? Bueno, hoy, de golpe y porrazo, de un minuto para el otro, como son las cuestiones de prensa, logramos comunicarnos con el señor Robertson y aquí estamos para tratar este tema. Erwin, estos hombres que decían que había que corregir los errores que habían cometido San Martín y O'Higgins, ¿no es cierto? Eso es un tema muy, muy interesante, porque eran hombres que tenían una gran visión de lo que había que hacer y cómo había que enfrentarse a los difíciles momentos del siglo XXI. Es decir, acá ellos dicen, Perón decía: voy a visitar a Chile a proclamar la unión indestructible entre Chile y Argentina. La unidad que no hicieron O'Higgins y San Martín la pueden hacer Ibáñez y Perón. El pueblo chileno comprenderá. Y después, bueno, él hace como un decálogo de valores para unificar Chile y Argentina, donde él plantea una serie de puntos y de tópicos que tenían que tener en cuenta. Si te parece, te los leo, Erwin, y luego vamos al tema. Perón hace este siguiente decálogo, porque él quería crear esos Estados Unidos hispanoamericanos. Él decía: si nos unimos nosotros, luego Bolivia ya se unía, Paraguay se unía, Ecuador se unía, Nicaragua se unía, pero él tenía muy buena relación con Uruguay. Él a Paraguay le devuelve las banderas que le habíamos quitado en la guerra de la Triple Alianza, que fue una guerra de triple infamia. Uruguay también había tenido un acercamiento también con Paraguay, como una suerte de disculpas, y también tenía una política con Perú. Entonces, digamos que sí, y además si se lograba Nicaragua, de ahí que era un país en aquel momento bastante próspero, no es la Nicaragua comunista ni la de Somoza, era otra Nicaragua, hubiera sido el centro para unificar toda Centroamérica. Pero Perón plantea lo siguiente: uno, cada argentino debe saber que los pueblos de Chile y de Argentina, conservando la plenitud de sus soberanías nacionales, son real y efectivamente pueblos hermanos, y en consecuencia debemos trabajar por la grandeza de Chile y por la felicidad de su pueblo, con la misma fe y con el mismo amor con que trabajamos por nuestra propia felicidad. 2. Desde hoy los chilenos serán considerados compatriotas por todos los argentinos y esta debe ser una consigna de honor nacional. 3.
Cada argentino debe comprometerse a trabajar en su puesto por el acercamiento material y espiritual de los pueblos de Argentina y Chile. 4. El gobierno, el Estado y el pueblo argentino arbitrarán todos los recursos y medios que contribuyan a consolidar en Chile la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, del mismo modo que luchamos por las nuestras, porque ellas son las únicas bases de la unión comprometida. 5. La Unión Argentino-Chilena no ha excluido ni excluye la futura adhesión de los pueblos hermanos de América sobre las mismas bases de justicia social, independencia económica y soberanía política. 6. Las organizaciones sociales, económicas y políticas del pueblo argentino habrán de promover la máxima vinculación posible con sus similares chilenas, a fin de realizar una acción armónica y solidaria en defensa de los intereses comunes. El gobierno prestará su más amplio apoyo a estas vinculaciones entre los pueblos hermanos. 7. La legislación general argentina deberá corresponder en el futuro a la unión de los pueblos de Chile y de Argentina. 8. Los organismos de gobierno y de Estado en la nación y en las provincias, particularmente en las provincias y territorios limítrofes con la hermana República de Chile, coordinarán su acción con sus similares chilenas sobre las bases de real y leal sinceridad. 9. Todo acto contrario a los intereses comunes de la unión de los pueblos argentinos y chilenos será considerado por los argentinos como una falta de honor en relación con el compromiso extraído. Y 10. Los pueblos de Argentina y Chile son depositarios absolutos de esta alianza, puesta bajo la protección de Dios, fuente de todo amor, de toda justicia y de toda libertad. Erwin, ¿qué opinas de este proyecto que quedó ahí? Bueno, el proyecto es formidable, ese decálogo es formidable y tú lo has dicho casi todo, ¿no es cierto?, sobre el particular. Creo que evidentemente fue tal vez lo más importante que se intentó hacer en el siglo XX. Lo único que yo discreparía, pero no una discrepancia, sino como una acotación, o sea, que O'Higgins y San Martín hicieron lo que podían hacer, y hicieron mucho, unieron sus esfuerzos, los esfuerzos de Chile y Argentina para libertar Perú. Es una tremenda empresa continental. ¿No es cierto? No, bueno, yo ahí, Erwin, discrepo absolutamente con el tema de la independencia porque creo que fue una maniobra británica que nos separó, es decir, Argentina, Chile, Perú, Alto Perú, Paraguay, Uruguay y toda Hispanoamérica estábamos unidos bajo la corona y en realidad eso nos había permitido desarrollar los mercados del área del Asia-Pacífico. Acordate que el galeón de Manila que salía de Valparaíso se sumaba con el Callao y con Acapulco, llegaban hasta Manila, y en China, en la India, incluso en Japón y Corea se aceptaba la moneda que acuñábamos todos juntos, una moneda que se hacía con la plata de los hermanos altoperuanos y que era la moneda que dominaba el mundo. Entonces, me parece que en realidad cuando Pueyrredón le dice a San Martín, mandanos diputado de Chile, entre todos hacemos un solo país, y San Martín no quiso porque dijo que Chile, acá está la moneda esta era la moneda común que tenían nuestros antepasados, Erwin. Con esta moneda caminas por toda América, por toda Asia, por toda China, por toda la India, y el intercambio comercial era muy importante. Bueno, esto se perdió. Yo creo que por el contrario, Ibáñez del Campo y Perón vieron que San Martín y O'Higgins se habían equivocado y que se había fraccionado. Es decir, si Chile y Argentina no existían como estados previos, estábamos unidos y de golpe un día para el otro nos convirtieron en estados separados. Así que no, ahí me parece, pero no importa, es una opinión ahí histórica. Sí, es un punto, claro, un punto de pasado, diferencia histórica, por supuesto. Yo creo que, claro, estábamos unidos, pero faltaba el autogobierno, estábamos unidos desde un pueblo exterior. ¿No es cierto? Y, bueno, claro, pero España no era exterior a nosotros. Nosotros éramos España, no éramos de España. Acuérdate, nosotros no éramos de España. Es como que diga que Valparaíso es de Chile. No, Valparaíso es Chile. La Pampa es de Argentina. No, La Pampa es Argentina. Chubut es Argentina o es de Argentina. Formosa es Argentina o es de Argentina. Formosa es Argentina. Conforme, sí, lo que pasa es que durante 3 siglos se van creando diferencias. Así como se van creando una conciencia argentina que es distinta a una conciencia chilena. O sea, el tiempo no pasa en vano y las distancias geográficas tampoco son en vano. O sea, se van creando conciencias nuevas. Y lo de autogobierno es una condición de la época moderna. O sea, lamentablemente así. Claro, también podríamos estar en el Imperio Romano, pero, en fin,
la historia ha pasado, ¿no? La historia, bueno, se dio como se dio. Por eso digo, punto. pero es decir, lo concreto que estos hombres vieron, que la separación nuestra era inútil, porque nos encuentra todos países separados, ¿no? Estoy viendo, si vos sumás hoy la población de Argentina y Chile, estamos hablando de 65 millones de habitantes, pero si le sumás Bolivia, que también se planteaba, son 77, más 7 del Paraguay, 84, y Ecuador con 18, nos vamos a 102 millones de habitantes, y con Nicaragua 108, 109 millones de habitantes. A eso sumémosle la posibilidad de sumar Perú y Uruguay, con lo cual ya nos vamos a 146 millones de habitantes más o menos. Pero miremos solamente... poder político, ¿no? Miremos solamente en términos de la ABC, Argentina, Brasil y Chile. Es una potencia de océano a océano, ¿cierto? Y de un hemisferio al otro. Entonces, evidentemente, eso cambia totalmente la configuración de poder y cambia los términos del poder y de las relaciones internacionales en este continente, ¿no? O sea que eso solo, pensarlo así, es formidable, más los añadidos que tú indicas, Paraguay, Perú, Nicaragua, que eso significaría una proyección hacia el Mar Caribe, de lo cual hemos estado aquí en el sur muy distante. Pero el punto es el siguiente, que mira, O'Higgins y San Martín hicieron lo posible y tal vez más de lo posible. San Martín, cuando llega a Chile, después de la batalla de Chacabuco, el Cabildo de Santiago quiere elegirlo director supremo. Pues San Martín se da cuenta que eso no es viable, que no podía ser director supremo de Chile, sabía que iba a haber resistencias, y entonces dice, no, yo no, elijan O'Higgins. Entonces es elegido O'Higgins. Exactamente la misma situación de Perón e Ibáñez. Perón no podía pretender ser presidente de Chile ni Ibáñez presidente de Argentina, ¿no es cierto? Pero hicieron lo posible buscar esos acuerdos, un acuerdo económico, un acuerdo político, en esos términos totalmente de acuerdo, y reconstituir lo que se podía reconstituir. Ahora Brasil, por supuesto, Erwin, ¿qué pasaría si se diese un liderazgo? Porque fíjate que incluso hoy distintos políticos sudamericanos, depende del color político del que a cada uno le guste, tienen prestigio fuera de sus fronteras. Es decir, a mí no me gusta el gobierno de izquierda, pero reconozco que Mujica era un hombre con prestigio, acá se lo veía bien. Es decir, ¿qué pasaría si apareciese un líder político, no importa si es argentino, chileno o paraguayo? A ver, supongamos, ustedes que tuvieron conflicto con Bolivia, supongo que apareciese un líder boliviano que realmente tuviera la capacidad política para impulsar una unidad y terminara reunificando, y se convierte en el primer presidente de ese nuevo estado, que podría llamarse, no sé, Provincias Unidas de Sudamérica, no le pondría Estados Unidos, porque no estamos copiando, pero Provincias Unidas de Sudamérica podría ser. Y ya con un sistema de sucesión, puede haber capitales rotativas, inclusive, eso también se puede hacer. ¿Realmente sería un conflicto para ustedes, por ejemplo, para los chilenos? Claro, pues puesto así, no. A mí no. Pero veamos los pasos. Mira, hay un escritor chileno que fue historiador, fue muy importante, a lo mejor lo ubicas, Alberto Edwards, que fue ministro en el primer gobierno de Ibáñez. Entonces escribió un cuento de ficción, de anticipación, como quieras decirlo, y es muy interesante porque justamente es lo que tú estás planteando. Se organiza la Confederación Sudamericana. Un chileno que es de la isla de Chiloé, o sea, de una zona bien marginal en Chile, un chileno es el alma de esta Confederación Sudamericana. Y esta Confederación Sudamericana, cuya capital está en Tacna, ¿cierto? Esta confederación entra en guerra con Estados Unidos, nada menos. Y una guerra que finalmente intervienen como mediadores las dos grandes potencias europeas del momento, porque esto está escrito en 1914, fíjate. Ah, mira vos. Alemania e Inglaterra intervienen a mediar en este conflicto. Entonces, una utopía. En la utopía de Edwards, esta confederación sudamericana era capaz de medirse con Estados Unidos en una guerra que Estados Unidos evidentemente es una potencia mayor en los términos que plantea Edwards, ¿no? Y en los términos de la realidad del momento, pero en que se logra cierto equilibrio. Esto es perfecto, ¿no? También como un punto central, geográficamente uno diría, en el cono suramericano. Un chileno que podría haber sido un argentino o un peruano
como Edward es chileno, pone un chileno de presidente de esta confederación, por supuesto, ¿no es cierto? Podría haber sido, claro, un boliviano, como tú dices. Y de hecho, Edward pone, por ejemplo, un boliviano es el comandante de la aviación de esta confederación. Sí. Un peruano creo que es el comandante de la marina, en fin, y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Es perfecto, es justamente lo que tú estabas diciendo, y con eso nos interpretamos plenamente, ¿cierto? Pero el punto es la realidad, ¿no? Mira lo que nos dice acá un compatriota tuyo, Erwin. Claro. Acá dice, un compatriota tuyo dice, un saludo desde Santiago de Chile. Las veces que he cruzado la cordillera, los argentinos me han tratado a mí y a mi familia muy bien. En Neuquén, en Jujuy, en Mendoza y en Buenos Aires. Y yo también, están en Tucumán y Buenos Aires, lo mismo digo. Porque además los enfrentamientos que hemos tenido han sido fabricados. Claro. Porque decir, bueno, a ver, yo digo, no, acá hay un límite, un mojón. ¿Qué hay para desarrollar ahí? Yo siempre, mira, esto lo he charlado una vez con peruanos y con ecuatorianos que tuvieron 2 guerras inútiles donde se gastó un montón de dinero por una zona ahí de la cordillera del Cóndor. Digo, ¿cuánto dinero se gastaron en esas 2 guerras? ¿Qué hubiese pasado si se mandaba una empresa binacional ecuatoriano-peruana? Se hubieran gastado la misma plata en una empresa, dándole trabajo a ecuatorianos y a peruanos, desarrollando riqueza para ambos, declarándolo binacional, hacer un estatus particular. A ver, esta cosa se ocurre. Andorra es un coprincipado entre el Reino de España y la República Francesa. Y sí, hoy existe Andorra. Andorra no es que es un país independiente, un coprincipado que depende de, digamos, de Francia y de España. Un resabio medieval, digamos. A Francia y España les sirve eso. Sí. Sí, no, está bien, pero por eso tenemos que ver las construcciones de la realidad. O sea, Ibáñez y Perón eran realistas, como San Martín y O'Higgins a su modo y en su contexto, ¿no? Entonces, claro, Perón lo dice. Ibáñez fue ganado por los opositores. Vargas fue arrastrado o empujado al suicidio. Bueno, porque esos son lo que Ibáñez, en el momento que viaja a Buenos Aires y en el momento que Perón viene a Chile, Ibáñez tenía mayoría en el Congreso Nacional, pero pierde en la Cámara de Diputados, no en el Senado, pero pierde esa mayoría en las elecciones siguientes. Entonces, claro, esa es la realidad. O sea, los opositores, probablemente no todos los opositores estaban vendidos. Muchos de esos opositores eran patriotas de fronteras estrechas, ¿cierto? Patriotas del pequeño país, no eran de la gran patria, no entendían el proyecto de Ibáñez, no entendían el proyecto de Perón. Pero es que el estadista tiene que fijarse eso, que, en fin, tiene que convencer a una opinión, a un sector de opinión que tal vez es recalcitrante, que tal vez es desconfiado. Bueno, yo he visto algunas revistas de la época que planteaban de que Perón, sus planes siniestros para anexionarse Chile. Y acá dice, Manuel Ugarte fue un impulsor de la América Hispana Unida, luego Pinedo, gobernador de Ortiz, trabaja para la unidad con Brasil e incorporar vecinos. Ugarte y Pinedo inspiraron a Perón en lo que será la ABC. Muchísimas gracias a nuestro amigo Luis Gote. Exactamente, por eso te menciono a Alberto Edwards. ¿Cómo? Contanos, ¿quién fue? Alberto Edwards se decía ministro de Ibáñez en el primer gobierno, historiador, novelista, economista, un hombre bastante versátil, incluso incursionó en el cine, ¿no? Pero escribe ese cuento de anticipación que te refería y que es formidable como cuento, ¿no? Porque hace una utopía, pero una utopía posible, una utopía que está pendiente. Pero claro, en fin, quererlo, acá nos preguntan algo. Que poderlo hacer. Acá dice, y Perú no se sumó, Colombia y Venezuela. Yo me acuerdo que Perón hace un rally, una carrera de autos, fue famosa, que se llamó la carrera Buenos Aires-Caracas. Entonces se pasó por casi toda Sudamérica y terminaba justamente en Caracas, en Venezuela. Y se hizo como un elemento simbólico de unión para ir creando el ánimo, ¿no es cierto? Acá alguien pregunta algo. Si la unión se hubiese dado, ¿Chile habría chilenizado a Argentina, Argentina habría argentinizado a Chile, o se habría quedado otra identidad nacional? Creo que simplemente me parece que Ibáñez del Campo y Perón iban por la identidad hispánica y católica de nuestros países. Es decir, me parece que iban como a la recuperación de la identidad.
porque en realidad las identidades, más allá de los aspectos folclóricos, que los aspectos folclóricos varían incluso en el mismo territorio. El chileno del sur no es igual al del norte, el argentino del sur y del norte tienen costumbres distintas, porque el clima te genera costumbres distintas. Pero lo que es el ethos fundacional, lo que hace al pensamiento, al sentido de la ley, al sentido del gobierno, eso es una herencia hispano-romana. Es decir, España que nos trae el derecho romano, la filosofía griega y la fe de Tierra Santa. Y esos eran los elementos fundacionales que lamentablemente con las independencias empezaron a ser socavadas. Pero creo, Erwin, que, digamos, el nacionalismo hay que dejarlo de lado por este nuevo nacionalismo, nuevo patriotismo, que sea el patriotismo de una patria grande. Entonces, a mí, sinceramente, si hoy hay que restaurar y nos pudiéramos unificar, por ejemplo, Argentina hasta 1982 tuvo las fuerzas armadas más poderosas del continente. Hoy debe tener las fuerzas armadas más destruidas del continente. Y si el oficial más adecuado para la restauración de unas Fuerzas Armadas unificadas, de un nuevo país, de unas provincias unidas de Sudamérica, que incluye a Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina y Chile, y tiene que ser un general chileno, que sea. Y si el hombre más adecuado para la Marina tiene que ser un almirante peruano, que sea. Y si para la aviación, no sé, tal vez sea ecuatoriano, tal vez sí sea argentino, pero yo creo que eso es muy secundario. Lo importante es bajo qué concepto legal nos sometemos. Hay que hacer, yo creo que no se puede hacer una república de partidos políticos, hay que hacer otro tipo de cosas, con representación de entidades intermedias. ¿Por qué no, Erwin, mirá, juego un poco más? Tiramos la pelota más adelante, ¿viste? Me mando la jugada de Messi o la de Maradona contra los ingleses. ¿Y qué pasa si nos buscamos un Habsburgo y restauramos un imperio? No, que escúchame, pero Erwin, si la corona de los Habsburgo tenía mucho más contrapesos sociales que la de los Borbones y que las repúblicas. Un Habsburgo no podía hacer lo que quería, tenía que hacer lo que debía, estaba acotado porque tiene el contrapeso de la gente de campo, también de la nobleza, de la iglesia, las universidades tenían mucho peso. Imagínate si Salamanca decía, está mal lo que está haciendo el rey en tal cosa, era muy fuerte. Salamanca había dicho que el rey se había equivocado y el rey por lo general se corregía. Te paso el dato, tenemos un Habsburgo en Chile, por lo menos una archiduquesa de Austria, que está casada con un chileno que era de la TFP, ¿cierto? Héctor Risle, que fue embajador chileno en el Vaticano. Entonces están casados y tienen hijos que son chilenos en este momento. O sea, tenemos los Habsburgo en casa. Bueno, listo. Habsburgo, Lorena, Risle. Pero te digo francamente que yo no les confiaría la corona. Que tal vez esté equivocado, pero no les confiaría la corona. Pero, en fin. ¿Pero por qué? Pero, a ver, es cierto que le podemos desconfiar a todo, pero reconozcamos que digamos, es una desconfianza de lo que podría llegar a salir mal, pero sí tenemos una certeza de todo lo que ha salido mal en nuestras repúblicas. Sí, no, eso porque, a ver, llevamos 200 años, yo te pregunto, Erwin, llevamos 200 años para atrás, con poca relevancia, hemos tenido pocos gobernantes que han podido hacer algo, cuando han podido hacer algo muy, muy limitado. Pero si sumamos los 200 años de discrepancia de cada uno de nuestros países, somos 20 países en los que nos hemos separado. Y tenés 4.000 años en los cuales empezás a juntar a algún buen gobernante que hubo en algún momento en Panamá, algo en Venezuela, algo en Chile, algo en Argentina, algo por acá y por allá. ¿Y qué se junta? 200 años de buenos gobiernos en medio de 4.000. Pero realmente hemos tenido un desastre de ser el país con la moneda más poderosa del mundo, el Real de 8 que te mostré antes, a tener monedas que son irrelevantes. ¿No es cierto? Hoy para comprar un dólar necesitas 200 pesos argentinos, no sé cuántos pesos chilenos necesitas para comprar un dólar. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos se necesitan? ¿Cuántos? 1.000 pesos chilenos. Bueno, 1.000, ¿viste? Nuestras monedas no valen poco y nada. Entonces, y por otra parte, yo te pregunto, en estos momentos en que las grandes potencias están jugando sucio, duro y mal, y no sería importante porque somos países chicos y débiles para defendernos. Todos juntos seríamos un país de corte mediano, 150 millones de habitantes, y no es tanto para enfrentarnos a los problemas del mundo de hoy. Porque la India es un bloque de 1.100 millones. ¿Cómo lo hacemos? Es la pregunta. Bueno, una posibilidad es crear un Habsburgo, como tú dices. Mira, hay otra posibilidad
que Jean Tirard la planteaba respecto de Europa, ¿no? Jean Tirard hablaba de crear el Partido Revolucionario Europeo con filiales en los distintos países europeos, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra. Y ese partido revolucionario tiene que hacer la unidad, ¿cierto? Él se decía jacobino en eso, hay que crear la unidad desde arriba, ¿no es cierto? Y superar las diferencias, pero a través de un partido revolucionario, un poco leninista, si quieres tú, el partido como instrumento de realización política. Yo creo que esa es también una vía, ¿no? El partido revolucionario sí, latinoamericano, pero es decir, Argentina, etcétera. Fíjate que ahí Perón planteaba que la unidad no era tanto desde el Estado, sino de las entidades intermedias de base. Los sindicatos tienen que mostrar su propia fuerza, Además. ¿no es cierto? Es decir, a diferencia por eso Alberto Huela explica que en realidad el peronismo no es fascista, porque el fascismo sí es desde el Estado hacia abajo, y Perón planteaba la organización de abajo hacia el Estado, ¿no es cierto? Pero es decir, esas son cuestiones que después la realidad te va llevando adelante para ver cuál es la salida mejor, ¿no es cierto? Sí. Como decís, sí puede haber una fuerza política poderosa que diga, bueno, este es el rumbo, un llamado a las inteligencias en nuestros países, porque somos países que producimos todavía intelectuales. Es decir, mira qué interesante si nosotros en un parlamento estuviéramos vos y yo analizando estos temas. Me parece que podemos aportar bastante más que la mediocridad de los... No me cabe duda. Pero creo que le sacamos... Vos pensás que tenemos algunos gobernantes acá, gobernadores que hablan con lenguaje inclusivo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, bonaerenses y bonaerensas. ¿Qué será una bonaerensa, no? Claro. Y entonces, y otra cosa, y el jefe del Estado del ejército dijo soldados y soldadas. Acá nos recuerdan que también Perón financió a Eliezer Gaitán, pero su asesinato impidió una fuerte unidad con Colombia. Bueno, eso es cierto. Bueno, la muerte de Eliezer Gaitán fue un golpe para los colombianos, ¿no? Ibáñez se entrevistó con Paz Estensoro. El año 52 tiene lugar la Revolución Boliviana. Paz Estensoro sube al poder y se encuentra en Arica con Ibáñez, se da un abrazo. Entonces, no se planteó en esos términos, pero estaba casi hecha la unidad chileno-boliviana. Pero todo depende de los hombres, ¿no? Perón cayó, Ibáñez fue dominado por la oposición finalmente, perdió la energía, la muñeca, no sé cómo decirlo, ¿no es cierto? Se desgrana la coalición que lo había llevado al poder. Y esas son las realidades que uno tiene que enfrentarse. Así como Higgins y San Martín mueren en el destierro. Qué cosa, ¿no? Pero contra eso hay que luchar también. Y claro, sí, bueno, porque tenemos también clases políticas que sabotean permanentemente en los mismos estamentos del Estado. Yo creo que hay tipos que están infiltrados en las cancillerías, en los estados mayores, en economía, que permanentemente sabotean. Cuando algo es bueno por sí, se hace lo contrario. Acá nos recuerda Luis Gote que Perón fue muy amigo de Ávila Camacho y de Miguel Valdés, presidente de México. El intermediario era Hugo del Carril, quien llevaba las cartas entre ambos mandatarios. Y nos dice también Rodrigo, hay que quitarse la soberbia de que un país absorbe al otro, sino que los países se mantienen con una unión superior, sobre todo que los unifique. Claro, en un momento le dicen, pero usted quiere anexionar Chile. Y él quiso decir, bueno, o me puedo dejar anexionar por Chile. Y él dijo, bueno, puedo dejarme que Chile se anexione. Se equivoca en la frase. Y algunos se lo hacen notar. No, lo que quiero decir es que podemos trabajar juntos. Acá hay que meterse en el agua fría como sea. Sí. Acá nos recuerdan, claro, tenemos un príncipe Habsburgo. Bueno, fantástico. Y por otra parte, lo que vale es una América unida y fuerte. Eso es importante. Una pregunta, para ver cómo sigue esto. ¿Cómo ves este siglo XXI donde vemos que nuestros países están gobernados por, tanto Chile como Argentina, cada vez que vota el pueblo se pega un tiro en el pie, porque cada vez que sube un gobernante es peor que el anterior? Mira, como tú sabes, Perón decía hace 40 o 50 años atrás, el año 2000 estaremos unidos o dominados. Y ahora estamos divididos y dominados, efectivamente. Yo creo que esa es la situación y los gobernantes, todos nuestros gobernantes están enfeudados al globalismo. Y el pueblo lo que hace
es votar porque no tiene una conciencia clara de los problemas. Aquí en Chile se votó un nuevo gobernante por la cuestión de la Constitución, pero la Constitución para muchos quería decir pensiones mejores de vejez, que tiene que ver la Constitución con las pensiones de vejez, pero la gente se confunde, porque la prensa evidentemente contribuye a distorsionar y a envenenar las mentalidades y confundir las ideas, ¿no? Entonces el pueblo hace lo que puede cuando vota, pero si tenemos clases políticas que son globalistas y que solo piensan en los negocios y en sus negocios, ¿qué más se puede esperar? Eso desgraciadamente es una situación, ¿no? Y acá también nos recuerda Esteban Bielski que Perón devuelve el sable de Francisco Solano López al Paraguay, que le había pertenecido a Rosa, y también el poncho del Mariscal López. Y también le devolvió las banderas. Creo que todo lo que bueno, Ibáñez en su primer gobierno le devolvió Tacna a Perú. Ah, mira vos, eso no sabía. Por eso creo que en realidad lo que necesitamos son hombres grandes que tengan una visión distinta, ¿no? Y formar opinión. Lo que nosotros podemos hacer es formar opinión. Ahí está, Erwin. ¿Cómo crees que lo vería hoy el pueblo chileno la posibilidad de una unidad? Mira, bien, porque la resistencia, tú sabes qué resistencias hay. O sea, los chilenos admiran el fútbol argentino, los bifes argentinos y las minas argentinas, no sé por decirlo así. Pero otra cosa, ahí se ponen más quisquillosos, se ponen más recelosos. Pero son cosas que hay que superar y eso es una cultura política. Hay que crear una cultura política nueva, afirmativa. O sea, las bases de la unidad están, por supuesto, pero siempre surgen esos problemas. Sí, pero digamos, de alguna manera tenemos que verlos. Hay que avanzar nomás. Hay que rezar, es cierto, porque de alguna manera podemos. Es decir, a mí me da la impresión de que en esta crisis mundial todavía la hispanidad tiene algo que decir, porque algo que a mí me llama la atención es que a pesar de todos los problemas que tenemos, Dios ha permitido este auge de la hispanidad en toda América, en España y en Hispanoamérica. Cada vez se habla más de la identidad común. En su momento, a principios de siglo, fue Manuel Ugarte, que era un hombre que venía de la izquierda, y luego Jorge Abelardo Ramos y Blas Alberti. Pero luego hombres más equidistantes como Irigoyen o Perón, que impulsan también eso. Estamos hablando por lo menos del lado argentino. En Chile que sé que también hubo pensadores similares. En Perú también los hubo. Y después, bueno, ya intelectuales que aparecen en los últimos años, como Julio Carlos González con su libro La Involución Hispanoamericana, critica siempre por algún chauvinista, pero es el primer hombre que dice, señor, nosotros éramos la potencia económica más grande del mundo y la destruimos. Es decir, la independencia destruyó esa unidad económica, destruyó la unidad política y nos sometió a Inglaterra, y de tener la moneda más poderosa del mundo pasamos a tener 20, de ser productores de productos terminados pasamos a ser productores de materia prima, y de tener una moneda fuerte pasamos a ser tomadores de créditos de libras esterlinas, que es un papel. Entonces me parece que este reverdecer de la identidad hispánica quiere decir que Dios está guardando un tiro al arco, un tiro de córner que no lo estamos viendo. Dios escribe derecho a través de líneas torcidas, dicen, eso siempre se puede confiar en eso, ¿no? Pero mira, en cuanto a la hispanidad, yo creo que nosotros somos más hispanos que los españoles. España está muy metido en la Unión Europea con todo lo que eso significa, y España no es la España de los años 50, que tenía una entente con Argentina muy fuerte, ¿no? Yo creo que España está casi perdida para la causa de la hispanidad. Y nosotros, bueno, lo que dicen los españoles, ahí por ejemplo, sí hay movimiento que acá es cierto que nos comenta Javier García Bracho sobre la unidad de España y Portugal. Yo sé que hay intenciones concretas para la reunificación de España y Portugal, pero lo que nos dicen los españoles, dice, tienen que venir ustedes a ayudarnos. Y de hecho, la cantidad de intelectuales sudamericanos que van y hablan en España y son muy bien recibidos, como Francisco Núñez del Arco de Ecuador, o Marcelo Gullo acá de Argentina. Y Perón salvó a Franco, pues. Perón salvó a Franco con una exportación de trigo que si no, hasta ahí hubiera llegado. Sí, digamos, salvó España del hambre, ¿no? Sí. Salvó España del hambre. Bueno, escúchame, Erwin, nos vamos con estas imágenes. Ya saben, a todos los que les gusta nuestro programa, les pedimos que se suscriban, toquen la campanita para que les lleguen las suscripciones y compartan con sus amigos
porque eso nos ayuda muchísimo. Aquellos que quieran colaborar pueden entrar en comunidadhispanista.com, ahí pusimos el sitio web y a partir de ahí pueden hacernos donativos. En la descripción del programa también están los videos de la visita de Perón a Chile y también las formas que tienen de colaborar con nosotros, vía PayPal o Western Union, etc. Pero me quedo un poco con este mapa, ¿no? Sí, Mi sí. madre, qué país que hubiera sido, ¿eh? Pintémoslo de rojo todo, pues. Y le metemos un solo color, y ahí está, le metemos un solo color, mira. Es decir, fíjate que había una muchedumbre, en los videos se ve la muchedumbre recibiéndolos. Sí, sí, sí. Y si es por tradición, mira, acá en la ciudad de San Agustín todavía usa el ASPA de Borgoña y la bandera roja igualda. Pero si es por bandera común, tenemos la bandera común. Acá te la muestro. Sí. A ver, ¿te gusta? Prefiero la bandera que hizo San Martín. No, estas son las aspas de Borgoña. No, estas son las aspas de Borgoña. No, sí sé, pues sí sé. Esta es la bandera común de toda la hispanidad. Así que con esta bandera tenemos acá como para ya iniciar la reunificación. Erwin, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en el día de hoy porque, bueno, hemos podido intercambiar opiniones y enseñarles a todos los pueblos de Hispanoamérica que los pueblos americanos todavía tenemos una visión común y que podemos pensar en reunificar y viendo cuáles son los detalles, cuáles son las discrepancias. En Argentina hay empresas chinas muy importantes que se han desarrollado muy bien. Y lo mismo podemos tener tal vez, por ejemplo, la minería. Yo creo que hay que recuperarla para nuestros intereses. Mucha minería está en manos británicas. Chile tiene mucha experiencia en desarrollo minero. Entonces podemos hacer... Claro, podemos hacer proyectos en común y ver cuántas cosas tenemos para trabajar en conjunto para hacer una patria poderosa y común. Erwin, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y gracias a ti. Salve. Bueno, a todos ustedes les recomiendo que entren en la Ciudad de los Césares. ¿Cuál es el sitio web? Revista Ciudad de los Césares.blogspot.com. Perfecto, ahí tenemos, revista Ciudad de los Césares.blogspot.com. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana en un nuevo encuentro. Muchísimas gracias y ya saben, a suscribirse y a compartir. Hasta pronto. Ya.